¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo creo que ahora sí podemos empezar. Lo que vamos a hacer hoy día básicamente es, hay que retomar lo que estaba pendiente de la última sesión, que nos faltaba un poco la parte de elementos finitos, que eso lo vamos a terminar de explicar ahora. Y para eso ustedes ya tienen alguna pequeña estructura que seguramente igual le van a hacer alguna modificación. Entonces hoy día vamos a hacer la demostración de elementos finitos. Por otra parte, vamos a ver también la parte de soldadura y hoy día ya estarían entregando la práctica, ¿no? Que era de la anterior sesión. Después de eso, bueno, básicamente con esta parte de elementos finitos, con esta parte de soldadura y una herramienta más que quisiera mostrarles que es para el cálculo de tornillos de potencia, estaríamos terminando todo lo que es el avance, ¿no? Entonces, después de eso, yo les voy a explicar el trabajito que tienen, que básicamente va a estar habilitado hasta el día martes, ¿no? Porque incluye, aparte del cálculo, incluye un diseño más que ustedes tienen que hacer, que bueno, más adelante, como les decía, les voy a explicar. Y hoy día, en la parte de cálculo que tienen de este último trabajo, les voy a guiar en lo que pueda hasta que termine la sesión. Y bueno, básicamente esta sería nuestra última clase, ¿no? Con hoy día estaríamos terminando. Por otra parte, quedaba pendiente, creo, a solicitud de uno de sus compañeros, creo en este caso era Jaime, que veamos también como reforzamiento la parte de la generación de la chaveta más la generación del canal chavetero más la generación del cubo, ¿no? Lo que habíamos visto como el canal chavetero que viene en el eje es la ranura del eje y la ranura que vendría a ser de la pieza que va montada en el eje, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera voy a aprovechar un par de piezas que tengo, todavía no les estoy compartiendo la pantalla. Voy a aprovechar un par de piezas que tengo de otro ensamblaje para con esto finalizar prácticamente lo que es la parte de correas. Mejor dicho, la parte de chavetas, ¿no? Entonces vamos a ver a través de un ejemplito que ahorita ya lo he copiado en nuestro proyecto. Vamos a ver la parte de generación del canal chavetero y el cubo, ¿ya? Entonces, en este momento ahora sí les voy a presentar la pantallita, les voy a compartir mi pantalla. La clase ya la estamos grabando por si acaso. Ahí está, muy bien. Entonces, tengo aquí ya mi Inventor abierto. Tengo que fijarme siempre que esté en el proyecto adecuado. Estamos bien, estamos en este proyecto. Eh, bueno, me voy a crear un nuevo archivo acá. Un nuevo archivo métrico, un archivo de ensamblaje normal. Y lo que voy a hacer ahora es ensamblar dos piezas, ¿no? Por una parte voy a ensamblar el eje y por otra parte voy a ensamblar la polea, ¿ya? Ahí está cargando el programita. Un segundito me aguardan, por favor. Está bien, Inge. Ya, perdón chicos, los compañeros del grupo estaban solicitando el ingreso, el link de ingreso. Ahí está. Entonces, bueno, ya tenemos el archivo creado. Lo voy acá a insertar
Y acá en la carpetita de chaveta, que es donde estamos trabajando, tengo dos piezas, ¿no? Por una parte tengo un eje escalonado, y por otra parte tengo acá también lo que es la polea, ¿no? Entonces yo voy a insertar en realidad ahorita el eje escalonado, vamos a insertar por acá, ahí está. Y bueno, como es una pieza que acabamos de acomodar, ahí está, todavía no está fija, ¿no? Entonces, sé que no está bien porque en realidad el eje no es una pieza fija, pero como no tengo los puntos de apoyo del eje, entonces lo voy a dejar como pieza fija, ¿ya? No debería ser una pieza completamente fija, ya que el eje en algún momento va a girar, va a rotar. Pero bueno, como no tengo más piezas, entonces el eje en este caso sí lo voy a poner como una pieza fija, ¿ya? Entonces vamos a comenzar a hacer coincidentes los planos. Ahí está. Una de las coincidencias. Ahí viene la otra. Y aquí estaría, no esta. Aquí estaría esta de acá. Entonces, ahora sí el eje es una pieza fija. La voy a completar de fijar. Le voy a hacer clic derecho acá y me voy a fijo, ¿no? Entonces ahora sí la hemos hecho fija completamente. Y aparte de eso está correctamente posicionada, ¿no? Vamos a insertar la siguiente figura, que en este caso sería la polea, ¿no? Tenemos por aquí la polea. Entonces, a esta polea le vamos a poner las restricciones. Por una parte, necesito esta restricción de acá, que es para que los ejes sean coincidentes. Y esto todavía no está completamente fijo, ¿no? Entonces le vamos a poner una restricción más de este lado. Ahí. Entonces, con eso ya está más o menos fijo, ¿no? Como ahora yo le voy a insertar un canal y el eje no se mueve, voy a tener que poner la polea como una pieza fija respecto al eje. Entonces, le voy a poner una restricción más. Esta restricción es condicionada tomando en cuenta de que si en algún momento yo pongo los apoyos en el eje escalonado y el eje lo vuelvo una pieza móvil, que el eje se mueva en la misma dirección o con la misma relación, digamos, que la polea. Entonces lo que yo voy a hacer ahorita, tengo aquí los planos de la polea, tengo aquí los planos del eje. Estos planos de origen ya los hemos utilizado. Voy a restringir con ángulo, tiene que ser ángulo positivo por si acaso, entre los planos, por ejemplo, este de acá que vendría a ser el plano XZ y el plano, ¿dónde está? XZ, ¿no? XZ y XZ de la polea y del eje, ¿no? Ahí está. Entonces, ahora sí esto está completamente fijo y esto ya no se va a mover, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es voy a comenzar a insertar el tema de las chavetas, ¿ya? Entonces, tengo por una parte aquí nuestra pestañita de diseño. Tengo acá la herramienta de chaveta. La seleccionamos, nos va a pedir que guardemos. Este va a ser otro, el cálculo. Esto es chaveta más canal chavetero más cubo. Ahí está. Ahí está. En este momento, miren, tengo ya las tres herramientas habilitadas, ¿ya? Esto de acá es para que pongamos la ubicación de la chaveta, ¿ya? Por el momento no voy a poner la ubicación de la chaveta, pero sí para la parte del acanalado, ¿no? Aunque sí podríamos comenzar con esto. Entonces, lo que vamos a poner acá, por ejemplo, es el tema de a qué altura más o menos o en dónde queremos colocar nuestra chaveta, ¿no? Me refiero a la sección circular en donde queremos que vaya, ¿ya? Entonces, aquí va la primera referencia, estamos colocándolo acá,
Aquí ya nos ha seleccionado una chaveta. El tema de la longitud yo la puedo definir. Vamos a seleccionar la más pequeña. La siguiente referencia es alguna cara plana o plano, ¿no? Si voy a poner esta cara de referencia de acá. Desde aquí va a venir aunque debería ser la otra cara, ¿no? Pero bueno, estamos colocando esta de acá. Y aquí ya nos está referenciando, ¿no? Entonces desde acá yo puedo todavía hacer algunas modificaciones con estas flechitas, pero esas ya las tengo definidas desde acá, ¿ya? El tema de la orientación se refiere a, por ejemplo, ahorita esto está en esta cara. Si yo quisiese que venga más hacia un lado, tal vez con algún grado de inclinación, pero tendría que tener algún plano más de referencia, ¿no? Que en este caso, bueno, no tengo, ¿no? Ahora, este otro de acá es la referencia para el canal en donde nosotros vamos a poner el cubo. Y sería este de aquí, ¿no? Entonces, de esa manera, miren, ahorita ya más o menos que se está acomodando los tres elementos, ¿no? Tanto lo que es, en este caso, el canal, ¿no? El canal chavetero, la chaveta, ¿no? Que en este caso yo puedo variar un poco la medida. Vamos a poner hasta ahí 25. Tengo la chaveta y por otra parte tengo también lo que es el cubo, ¿no? El canal de la pieza montada. Entonces, aquí antes de aceptar, poco recapitulando, lo que hemos hecho es básicamente darle la primera referencia que nos ayuda a ubicar el cilindro en donde va a ir la chaveta y el canal chavetero. Después de eso necesitamos una cara plana. En este caso yo selecciono esta cara que es desde donde me va a generar el canal chavetero. Y finalmente, eh, esto de acá. Finalmente, el tema del cubo, ¿no? Entonces, esto de acá nos ayuda a ubicar una cara de referencia desde donde va a ir el canal chavetero y este otro es otra cara o arista tal vez desde donde va a ir el cubo, ¿no? Entonces, todas estas opciones de acanalado y estas opciones de ubicación de la chaveta se habilitan de acuerdo a esto, ¿no? Porque yo tengo habilitado acá la chaveta, que el programa inserte la chaveta, que el programa inserte el canal chavetero y que el programa inserte el cubo, ¿ya? Entonces en este caso, por ejemplo, yo ya le puedo dar aceptar, aceptar, y el programa me va a generar, tal vez ahorita no se está notando bien, ahora sí se nota más. Me ha insertado tanto el canal de la chaveta, el canal chavetero del eje, me ha insertado la chaveta como tal y me ha insertado lo que vendría a ser el cubo, ¿no? Entonces, si yo veo de forma independiente cada una de estas piezas, por ejemplo, el tema de la polea, vamos a abrir la polea. Entonces, acá miren, tengo ya mi polea con el cubo, ¿no? Con su canal. ¿Sí? Que en este caso es un canal pasante, miren, es un canalcito pasante. Por otra parte, si me fijo también el eje, el programa ya se ha encargado de hacerle el corte. Entonces, de esa manera, miren, tenemos acá también el canal chavetero, ¿no? Muy bien, con esta parte yo creo que ahora sí estaríamos concluyendo la parte de las chavetas. Ahí está.
Entonces, como les comentaba, ahí está. Como les comentaba, entonces con eso yo creo que ya estaría cubierta la parte de la generación de las chavetas, pero incluyendo lo que bueno, no habíamos visto en la anterior clase, que era la parte del canal chavetero y la parte de el cubo, ¿no es cierto? Jaime, no sé si con eso hemos completado tu pregunta, la pregunta que tenías la última clase antes de terminar la sesión. Sí, que está ya más que explicado. Está bien la explicación porque a veces hay que tener cuidado con, digamos, con el orden de elegir la cara, el cilindro y todo eso, ¿no? Sí, Está bien, gracias. perfecto. Una ayudita para esto es lo siguiente. A ver, estas de acá yo creo que ya las podemos cerrar. Ahí. Eh, el programa les da instrucciones. Entonces bueno, ahorita tenemos un error acá porque seguramente la parte de cálculo no coincide con estos datos. Pero bueno, el programa nos da las referencias y cuando nosotros aproximamos el cursor a cada una de las herramientas, opciones que nosotros tenemos acá, o incluso, bueno, ahorita esto no está habilitado, pero si estuviese habilitado, yo me aproximo a la herramienta, así como acá, y el programa nos da una descripción de lo que hace esa herramienta. Y el programa también les ayuda a ustedes a guiarse. Por ejemplo, yo no puedo utilizar esta referencia o esta referencia de acá abajo sin antes haber puesto la primera, ¿no? Lo mismo pasa acá, yo no puedo poner esta referencia de acá abajo sin antes haber puesto la primera de arriba. Entonces, el programa de alguna manera nos guía, ¿ya? Y nos da explicaciones. Si nosotros aproximamos el mouse a cada herramienta, en algunos casos tal vez no es una explicación muy detallada, pero en otros casos sí, o se trata de darles la información precisa, digamos, para que ustedes manejen la herramienta. Entonces, en ese sentido, el programa es bastante didáctico, ¿no? Solo hay que hacerle un poquito caso, digamos, ¿no? A las instrucciones que nos está dando. Y siempre es bueno leer. O sea, yo me aproximo a alguna herramienta y debo tratar de leer las características que ésta tiene, así como acá, por ejemplo, ¿no? Y de esa manera, por lo menos tengo una idea de la descripción que el programa me está dando de lo que hace esa herramienta que me está mostrando. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, para hoy día yo les pedí una estructura que, bueno, yo voy a armar de a poco. Y es una estructura, bueno, la que yo voy a hacer es una estructura bastante sencilla que consta de lo siguiente. A ver, voy a ver de armarlo de la siguiente manera. A ver, me voy acá a iniciar boceto, voy a seleccionar acá un plano de trabajo y voy a hacer un rectángulo que esté en el centro de 2 puntos. ¿Sí? El ancho de este rectángulo va a ser aproximadamente de 700 milímetros y el alto va a ser también aproximadamente acá de unos 800 milímetros. Y se va a ver más o menos así. A esto de acá yo le voy a añadir un poco de profundidad, ¿ya? Le vamos a añadir profundidad. Entonces, yo vengo acá a extrusión, lo voy a hacer desde el plano medio, pero esto que yo voy a extruir, lo voy a extruir como superficie, porque en realidad para mí representa solamente una referencia. Y esto de acá para mí va a medir, perdón, esto va a ser 1400. ¿Sí? 1400. Ahí. Entonces, lo que yo voy a hacer en este momento acá va a ser añadir las líneas, ¿no? Para tener lo que vendría a ser la estructura de nuestro esqueleto, ¿no? Entonces, para eso yo voy a iniciar un boceto 3D, me voy a línea y básicamente es comenzar a unir los puntos que hemos creado al momento de hacer esta superficie. Ahí está, por una parte tenemos la parte de arriba, ahí está. Ahora vamos a hacer la parte de las patas, esto viene por acá.
Esto viene por ahí. Esto viene por ahí, que esta línea no está completamente fija, la vamos a volver a dibujar. Como estamos uniendo puntos, todas las líneas que nosotros vayamos a trazar deben ser bien definidas, porque están definidas por la superficie que hemos realizado, que hemos elaborado. Ahí está. Al parecer, por el momento, esta de acá es una mesa bastante sencilla, ¿no? Le voy a añadir algunos detalles más, ¿no? Como por ejemplo, le vamos a poner acá un punto de referencia, por ahí. Le vamos a añadir otro punto de referencia por acá. Y les vamos a poner una distancia. La distancia de esos puntos de referencia va a ser, ahí está. Por una parte va a ser de un lado 200 y del otro lado va a tener en realidad la misma longitud. Esto de acá tendría que tener esta misma cota. Ahí está. Voy a añadir otros dos puntitos más sobre esta línea y sobre esta línea. Las características de las medidas van a ser las mismas. Esto de acá tiene que medir esto, 200, y esto de acá va a medir también los 200 que tenemos de este lado. La idea de esto que estoy poniendo en este momento es, estos puntitos me van a servir para dibujar esto de acá. Esto de acá es una línea que más adelante, cuando yo inserte la estructura, inserte el perfil, me va a permitir colocar lo que se conoce como el pie de amigo. No sé si conocen lo que es el pie de amigo o han oído hablar del pie de amigo. ¿Alguno de ustedes? A ver, entre tanto estamos terminando de dibujar. Es ese soportito que ayuda a que no se doble, digamos, ¿no? Como un... Cuando tenemos longitudes muy largas, ¿no? En este caso de la estructura, y tenemos mucha carga, de acuerdo al espesor del perfil con el que estamos trabajando, podemos correr el riesgo de que se comience a pandear, se comience a doblar, ¿no es cierto? Entonces, el pie de amigo, así como su nombre indica, le da un poco más de soporte, ¿no? Le da un poco más de estabilidad. Entonces, a nosotros nos va a permitir darle un poco más de estabilidad a esta nuestra mesa, ¿no? Yo estoy exagerando aquí con el pie de amigo, ¿no? Porque esto que estoy haciendo generalmente va así, pero no en mesas, ¿no? En las mesas se pone en un solo sentido. Si no va así, generalmente en estructuras, ¿no? Las estructuras sí requieren bastante apoyo, ¿no? O sea, me refiero a estructuras más grandes, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo ahorita son puntitos de referencia. Ahí va a ir uno, ahí va otro, ahí va otro. Y bueno, los estoy colocando de tal manera que se ubiquen en cada una de las patas de la mesa, ¿no? Entonces esto de acá también es 200. Esto tiene la misma medida. La idea de que, no sé si se han fijado ahorita, lo que estoy haciendo es utilizar funciones, ¿no? Es como una función de igualdad. Miren, todas las cotas dependen de esta cota que acabo de poner acá. Eso me facilita bastante el trabajo, porque si en algún momento yo quiero hacer alguna modificación, si yo tengo así como esto, independiente, aquí, de cada uno de los puntos voy a tener que modificar la medida. En cambio, si yo pongo esto de acá con una relación de dependencia,
Yo hago una modificación acá y todas las cotas se van a acomodar. Es más, esta de acá también la voy a relacionar con esta medida de acá. Y de esa manera yo hago una modificación de este lado y automáticamente el resto se va a reacomodar. ¿Ya? Acá me gustaría hacer una línea más. Vamos a ver si nos detecta el centro. Ahí está. De aquí un poquito lo vamos a mover. Ahí está. No se ha acomodado bien la línea. La vamos a volver a dibujar. Ahí está. Es raro, no se está acomodando. Aunque está fija. Está fija, ya. Entonces, acá nos faltaría estas lineecitas más. Esta que viene por acá. La otra que viene de este otro lado por acá. Cambiamos la vista. Ahí va. Perfecto. Con eso terminamos acá el boceto. La superficie ya no la necesitamos más. Esta superficie de acá, entonces la vamos a quitar. Le quitamos solamente la visibilidad. Y vamos a guardar esto, ¿no? Entonces, esto de acá corresponde ahora a la parte de ejemplo de elementos finitos. Como les había comentado anteriormente, aquí vamos a poner el esqueleto de la mesa. Como les estaba comentando en la anterior clase como introducción, la herramienta, ahorita esta de acá, no la vamos a poner como conjunto soldado porque ahorita no voy a utilizar las herramientas de soldadura. Le voy a poner el normal. Básicamente, esta herramienta hace simulaciones de verificación, ¿ya? Nos ayuda a verificar si las cargas que nosotros estamos aplicando a la estructura son cargas que la estructura va a poder soportar, ¿ya? Va a poder soportar. Me refiero a que si el tamaño del perfil es adecuado, si la rigidez es la correcta, la rigidez tiene mucho que ver con el espesor del material que estamos utilizando, o finalmente ayudarnos a hacer un rediseño, mejorar algunas características de la estructura para que ésta pueda mejorar el soporte de la carga que tiene, la resistencia a la carga que va a tener, ¿ya? Entonces, ahí viene el tema de aumento el espesor o hago un rediseño. El rediseño puede ser esto de acá, por ejemplo, que en este momento hemos dibujado que es el pie de amigo, ¿no? Entonces, es bastante importante, ¿no? Esta herramienta de elementos finitos. Entonces, esta herramienta de elementos finitos, en algún momento también les había comentado, puede hacer o puede sustituir a la herramienta de cálculo de ejes que hemos hecho, ¿no? Solo que, nuevamente, el programa no les va a dar resultados en los que les indique, por ejemplo, tanto es el espesor o tanto tiene que ser el diámetro. Si no, les va a decir, ¿está bien o está mal? Está mal porque se está pandeando mucho. Entonces, lo que hace en realidad es una verificación, ¿no? En este caso, el enfoque que nosotros le estamos dando al manejo de la herramienta es para verificar, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, nos vamos a insertar. Tengo por acá elementos finitos. Tengo acá la estructura de la mesa. Vamos a insertar acá la estructura de la mesa. Vamos a acomodar un poco la vista. Ahí está. Esta vista de acá, para que no me moleste, la vamos a definir como la nueva vista de inicio, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es, le voy a comenzar a insertar el miembro estructural, los perfiles, ¿no?
Pues aquí le vamos a guardar esto con el nombre de mesa. ¿Sí? Muy bien, vamos a seleccionar, bueno, yo voy a seguir trabajando con la norma DIN y acá voy a buscar el tema de barras cuadradas, ¿no? Aquí está, aquí tengo uno, por ejemplo, que es más o menos lo que estoy buscando. Vamos a buscar el más pequeñito, este de acá es el más pequeño, y vamos a comenzar a insertar. Entonces aquí tengo una, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro. Vamos a poner las de abajo también. Las de abajo las vamos a poner después, o podemos ponerlas ahora tal vez. Sí, está bien, se ha acomodado. Vamos a poner las cuatro patitas más. Y acá no le puedo poner fusionar porque obviamente todos estos perfiles son cortados, entonces no forman parte de un solo perfil, ¿no? Aquí le está añadiendo también un material, ¿no? Le está añadiendo un material que es el acero suave, por defecto, ¿no? Entonces acá lo que yo voy a hacer es voy a aceptar. Vamos a aceptar esto de acá. Ahí aceptamos. Y tenemos ya los perfiles, ¿no? Estos perfiles que hemos insertado, tomen en cuenta de que todavía no estoy poniendo el pie de amigo. Es para que vean la diferencia del pie de amigo, o sea, de cómo se comporta la estructura con el pie de amigo. Lo que sí aquí me estoy olvidando, esto de acá. Esto de acá sí es importante. Ahí está. Entonces, después vamos a ver cómo se comporta la mesa con el pie de amigo. Por el momento hay que hacer algunas correcciones, ¿no? Por ejemplo, el tema del bisel. Aquí tenemos un bisel entre esta y esta. Ahí. Aceptamos. Ahí ya tenemos uno de los biseles. Vamos a volver a poner el bisel ya también de este lado y este lado. Ahí está. Vamos a poner nuevamente el bisel de este lado, de este lado. Ahí está. Y también el bisel de acá a acá. Muy bien, lo siguiente que debo hacer es, hay que corregir esto, lo de las patas, y eso lo vamos a hacer con recortar, alargar, ¿no? Primero voy a seleccionar la pieza que quiero cortar, y luego selecciono la cara de hasta dónde quiero yo cortar, hasta aquí, ¿no? Ahí va uno. Lo mismo vamos a hacer de este lado. Seleccionamos la pieza que queremos cortar, la cara de referencia de corte que es esta, aplicamos. Y ahora hay que hacer lo mismo con estas, ¿no? Acá vamos a ver de seleccionar las 4 en uno porque estas 4 tienen la misma cara de referencia para el corte. Entonces las 4 en uno vamos a seleccionar, solo que aquí no me ha seleccionado esta. Creo que ya no me permite. Entonces hasta aquí. Seleccionamos la cara de referencia de corte, aplicamos y verificamos. Esta está cortada, esta está cortada, esta está cortada. Faltaría... Esta también está. Ha debido seleccionar, solo que no se veía, ¿no? Entonces, con eso ya tendríamos nuestra mesa, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos la estructura ya cargada, con los detalles, con todo, lo siguiente que queda es asignarle las cargas, ¿ya? Para eso nosotros tenemos aquí una herramienta que dice análisis de estructura. Entonces, seleccionamos esta herramienta de análisis de estructura acá. Nos vamos a la opción que dice crear simulación, porque lo que nosotros vamos a hacer ahora es una simulación. Aquí creamos simulación, le podemos poner un nombre. Esta no va a ser la simulación 1, va a ser la simulación de la mesa, ¿no? La simulación de la mesa. Tenemos dos tipos de análisis, un análisis que es estático y el otro análisis que es modal, ¿ya? No estamos trabajando con el análisis modal, estamos trabajando con un análisis estático, debido a que estamos asumiendo de que la estructura es estática. Además de que todos los cálculos que hemos aprendido hasta ahora, el cálculo de ejes, el cálculo de chavetas, todos los cálculos que hemos aprendido, pese a que tomamos en cuenta la velocidad nominal de trabajo de la máquina, en realidad son análisis estáticos. ¿Por qué? Porque pese a que el elemento se está moviendo, nosotros no estamos considerando todo el trayecto de movimiento, sino estamos considerando solamente una milésima de segundo, un instante en el cual no se está moviendo, ¿sí? Sino está estático.
Entonces, el análisis que hemos aprendido a hacer nosotros en realidad es estático, de tal manera de que esto va a continuar así, de esta manera, ¿no? Entonces, tenemos el análisis estático, aquí nosotros vamos a aceptar. El programa va a comenzar a reconocer ya nuestra estructura. Lo siguiente que yo debo hacer es asignarle un material si este no tiene. Entonces yo selecciono toda la estructura, me voy acá donde dice material y en este caso, bueno, esto dice acero suave. Entonces está bien, tiene un material asignado. Si no tuviese un material asignado, lo primero que yo debo hacer es asignarle un material, ¿ya? Porque si el programa no detecta que ustedes le han asignado un material, como el programa, el tema de análisis finitos trabaja mucho con la parte de resistencia de materiales, y esta estructura no va a tener un material asignado, entonces no va a saber con qué comparar, ¿ya? ¿Con qué parámetro de resistencia comparar? Entonces, en este caso, bueno, esto tiene, ¿no? Entonces, lo siguiente que nosotros vamos a hacer es, tenemos nuestra estructura, en la estructura hay que reconocer cuáles son los puntos fijos, cuáles son los móviles, si es que tuviese, y finalmente asignar lo que son las cargas, ¿ya? Entonces, por una parte yo tengo aquí la parte de fija, flotante y bloqueada. En este caso, bueno, esto no tiene piezas flotantes, pero sí tiene piezas fijas, o puntos fijos, mejor dicho, ¿no? Por ejemplo, acá los puntos fijos para mi mesa van a ser 1, 2, 3, 4. Van a ser las 4 patas de la mesa. Eso va a ser mi punto fijo. ¿Por qué? Porque yo agarro, ubico la mesa en alguna base, en algún piso completamente plano, y ese piso plano sirve de punto fijo o de fijación de la mesa, ¿no? Entonces, yo selecciono acá fijo y debo asignarle a las 4 patas los puntos fijos, ¿no? Por ejemplo, aquí va uno. Vamos a seguir poniendo los puntos fijos. Aquí va el otro. Aquí va el otro. Y me faltaría este de acá, ¿no? Fijo. Este de acá. Entonces, de esa manera, miren, ya hemos establecido los 4 puntos fijos de la estructura. Si yo quisiese hacer, por ejemplo, el análisis de los ejes, yo tendría que tener acá mi eje dibujado y tendría un punto fijo y un punto flotante, así como hemos visto, ¿no? Un punto fijo y un punto móvil, a eso se refiere, ¿ya? Entonces, en el caso de un eje, por ejemplo, yo puedo utilizar estos dos. En este caso, la estructura no es así, entonces sí puedo darme la libertad de hacer esto, ¿no? Por otra parte, hemos puesto estos puntos fijos y automáticamente ha aparecido esta flecha, ¿no? Esta flecha amarilla. Esta flecha amarilla se pone por defecto tomando en consideración lo siguiente, la gravedad. Cualquier carga, cualquier elemento que nosotros estemos analizando, la gravedad le afecta, ¿no? Entonces ahorita la gravedad es esta flecha amarilla. Si yo le hago doble clic acá, acá me está dando el valor de la gravedad en milímetros segundo cuadrado, ¿no? Nosotros manejamos esto en metros segundo cuadrado como 9.80 ¿no? Que incluso es muy aproximado a la gravedad que nosotros tenemos en Cochabamba. Ahora, si ustedes quisiesen darle más precisión, pueden poner aquí la gravedad específica que nosotros tenemos en Cochabamba para que el cálculo sea más real, porque el cálculo de esta estructura lo estamos aplicando para acá, ¿no? Para Cochabamba, ¿sí? Muy bien, entonces, esto de acá por defecto lo puedo dejar también. El valor es un valor que se utiliza como estándar, digamos, este valor de acá de gravedad, de aceleración gravitacional. Entonces lo podemos dejar también, ¿no? Lo siguiente es seleccionar qué tipo de cargas le estamos aplicando aquí a nuestra mesa, ¿no? Mi mesa es bastante sencilla, ¿no? Yo voy a tener una carga en este punto de aquí que después se va a distribuir en las 4 patas, ¿no? Entonces, tenemos acá fuerzas, estas son cargas puntuales. Podemos hacer cargas distribuidas, o
sea, que sean varias en un solo lugar. De los momentos tenemos lo que es el momento axial, el momento flector, el momento torsor, perdón, el momento axial y el momento flector. Si es que hubiese algún momento acá, ¿no? En el caso del eje, por ejemplo, yo tendría que poner estos de acá y poner mis cargas, ¿no? Pero bueno, no estamos hablando del eje, estamos hablando de una mesa, ¿no? Entonces yo voy a poner acá una fuerza que se va a ubicar exactamente en esta línea, ¿no? No le voy a poner desfase, el desfase es la distancia a la cual se va a encontrar, ¿no? La voy a poner en este punto así tal cual está, ¿sí? Acá lo que yo establezco es el valor de la magnitud de la fuerza, ¿no? Vamos a empezar con esta fuerza que es bastante pequeña, estamos hablando de 100 newtons, ¿no? Le estamos aplicando 100 newtons acá a nuestra operación. 100 newtons le estamos aplicando a la mesa, ¿ya? Entonces, hemos asignado el material, hemos asignado los puntos fijos y lo siguiente que estamos haciendo es asignarle la carga, el tipo de carga, ¿ya? Lo otro que vamos a hacer acá es comenzar el proceso de simulación. Para el proceso de simulación tenemos acá el botoncito que indica simular, ¿no? Vamos a apretar el botoncito que indica simular y el programa va a comenzar a iniciar el proceso de simulación, así como nos está mostrando ahora, ¿no? Muy bien, no se guíen por la figura así tal cual está, miren, porque ahorita, por ejemplo, esto se ha pandeado, ¿no? Pero no se guíen por cuánto se ha pandeado, porque en realidad esto no es real. O sea, esta distancia de pandeo que estamos viendo no es real, ¿ya? Lo que sí hay que tomar en cuenta son los valores que vamos a ver acá. En donde dice resultados tenemos todos los resultados de los valores que el programa está simulando, ¿ya? Entonces, no le hagan caso ahorita a este pandeo. Lo único que está tratando de mostrarnos es que en este punto de acá, está, debido a la fuerza que estamos aplicando, existe una pequeña deformación, ¿no? Lo mismo acá, existe una pequeña deformación y eso se debe a la carga que estamos aplicando, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a ver el tema del análisis de las gráficas, ¿no? Tenemos una opción acá que es para que nos genere el reporte, que es lo que más o menos nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos este botoncito de acá que indica generar informe, ¿no? Generamos informe, ¿dónde lo va a guardar? Lo va a guardar acá, este es el nombre, el título del informe es Informe de análisis de estructura, mesa 1 le vamos a poner, ¿ya? Entonces acá nosotros vamos a aceptar y el programa va a comenzar a generar el informe con todas las gráficas. Aquí está, ¿sí? Entonces tenemos acá la mesa, tenemos las características de la mesa, es una mesa de 25 kilogramos, tanto de volumen, su centro de gravedad, los perfiles que estamos utilizando, eh, las propiedades mecánicas, esto es de acuerdo al material que se ha seleccionado, tenemos los puntos que hemos puesto como puntos fijos, la gravedad que estamos aplicando, tenemos las fuerzas que estamos aplicando en la estructura, y acá tenemos bueno, nos están mostrando imágenes en donde están los puntos fijos, donde están las fuerzas, nos está mostrando acá el tema de la distribución de las cargas, ¿no? Nos está mostrando la distribución de las cargas. Esos 100 newtons se está distribuyendo en las cuatro patas, ¿no? Y se está distribuyendo de esta manera, ¿no? Esta reacción que están viendo que es en Y, ¿no? Menos 23, menos 23, menos 23, menos 23. Es la fuerza que se está oponiendo a los 100 newtons que se está aplicando, ¿no? No es 25 porque la gravedad no es al 100%, no es 10, es 9 y pico, ¿no? Entonces, esto que están viendo acá como 23 es prácticamente la distribución de las cargas, ¿no? Los 100 newtons se está distribuyendo en las cuatro patas, ¿sí? Y ahora sí, esto del desplazamiento es importante. Las unidades acá nos está especificando es en milímetros. En este sector, para este perfil, existe una deformación máxima en este punto donde ven la escala de colores, en este punto que es más rojo, que es esto,
que es de 0,128 milímetros, ¿no? 0,128 milímetros. Entonces, con una carga de 100 newtons es lo que se está llegando a pandear este perfil como punto máximo, ¿no? Después tenemos estos otros, ¿no? Estos otros de acá que corresponden a los laterales, estamos hablando de valores igual bastante más pequeños, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta franja que está amarilla, ¿no? Que es el punto más crítico, está alrededor de los 0,1 milímetro, ¿no? Prácticamente 0,1 milímetro, ¿sí? Entonces, el programa, gracias a estas gráficas y además a la parte de estos colores que están viendo acá, que ustedes los tienen que ubicar en las líneas, nos está especificando valores, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, estoy viendo que existe pandeo. El pandeo en este lado no es tan crítico como en este lado. Ahora, 0,128, ¿será crítico? ¿Será importante? Eso lo defino yo. Esto no llega ni siquiera a 1 milímetro. Entonces, a mi parecer, los 100, pese a que esto está rojo, ¿no? Está rojo y esto está rojo, o sea, nos está dando una alerta. Pese a esa alerta, el 0,128 para mí no es significativo porque no se está pandeando ni siquiera 1 milímetro, ¿no? No se está llegando a pandear ni 1 milímetro. Pese a que esto es rojo. Lo que pasa es que esto se pone rojo, pero es por la escala de deflexión, ¿ya? ¿A qué me refiero con la escala de deflexión? Que el programa va a poner entre la distribución de la carga que está acá, lo ha hecho la distribución alrededor de toda la estructura y nos está mostrando de esa manera los diferentes colores en donde existe, digamos, una deformación, ¿no? Y me está indicando desde el punto mayor de deformación hasta el punto menor de deformación y por eso es la escala, ¿ya? Lo que no quiere decir propiamente de que esto esté mal, ¿no? Sino solamente de que este es el rango máximo de deformación en la estructura y este es el rango mínimo de deformación, ¿ya? Es por eso que les decía, esto de acá y los resultados siempre están sujetos a análisis, ¿ya? Entonces, de esa manera yo puedo determinar de que ahorita esto que estamos viendo no está mal, o sea, no es una deformación significativa, ¿ya? No es una deformación significativa. Y lo mismo para estos laterales de acá, tampoco son deformaciones significativas. Aquí estamos viendo la distribución de la carga, la distribución de las fuerzas, ¿no? Cómo se está distribuyendo, en dónde hay más acumulación de fuerza, ¿sí? Eso lo estamos viendo acá, ¿ya? Muy bien. Entonces aquí igual, estamos viendo el tema de momentos. La fuerza está generando algún momento, ¿no? Estamos generando un momento. Y en este caso el momento, miren, es más significativo en estos puntos de acá. No estamos hablando de alrededor de 1818 newton milímetro, ¿no? Entonces tenemos el tema de momentos. Por otra parte, tenemos acá también el tema de la tensión, ¿no? La tensión de la carga. La tensión de la carga, miren, esto está en megapascales, esto es importante porque aquí nosotros debemos de hacer una comparación de las resistencias de fluencia del material, ¿ya? Entonces, entonces, eh, miren, nos está marcando con rojo nuevamente, pero esto no quiere decir que esté mal, ¿sí? Sino quiere decir de que en la distribución de la presión máxima en megapascales, la tensión normal, ¿no? La resistencia de fluencia que tiene el material, que tiene toda la estructura, el pico máximo se registra en estos puntos de acá con un valor de 3.5 megapascales, ¿no? Pero si yo reviso cualquier tipo de acero, mínimamente la resistencia a la fluencia, el acero la tiene desde 180 megapascales. 180 megapascales. Entonces, si yo comparo 180 megapascales, que es la resistencia del material, contra la resistencia calculada, ¿no? Entonces, no hay punto de comparación. Si yo comparo 180 con 3.579, ¿no? Pues estamos bastante lejos, ¿no? Entonces,
tampoco es significativo. Por lo tanto, la carga que yo estoy aplicando no le está haciendo ni cosquillas, ¿no? A la estructura. Entonces, tenemos acá también tensión de plegado. En ningún caso la tensión, miren, llega a sobrepasar la resistencia que tiene el material, ¿no? Llega a sobrepasar. Por otra parte, miren, hasta ahorita hemos comparado dos parámetros. Uno es la deflexión y otro es la resistencia del material. Esto de acá también nos debería recomendar, ¿dónde está? Tensión en megapascales, 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 megapascales. Seguimos con resistencia. Esto es el momento, 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 momento. Momento máximo en X. Fuerzas. Fuerza. Fuerza. Otra vez fuerza en X. Y esto es el desplazamiento. No, creo que hasta ahí está bien. Entonces, los parámetros que nosotros estamos comparando en este momento corresponden a, uno, el tema de la deflexión, cuánto se está no torciendo, cuánto se está deflectando el perfil, y lo otro que vendría a ser la resistencia del material, ¿no? La resistencia del material. Para la resistencia del material, miren, tenemos en X, tenemos en Y, tenemos en Z, y bueno, tenemos una distribución. Esta que estamos viendo como S máximo y el S mínimo, en realidad nosotros tomamos en cuenta el S máximo como referencia. Este de acá es el total general, perdón, este es de X, perdón. Este de acá, perdón, el S máximo, ¿no? Este S máximo que nosotros estamos viendo en este momento es el producto de la combinación de lo que está sucediendo en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Entonces, el que nosotros debemos de tomar en cuenta es esta gráfica. Las otras gráficas ya son complementarias, o sea, no es necesario que las pongan. Para mí las gráficas más importantes son, por una parte, esta de acá, porque estamos comparando la resistencia del material. Por otra parte, los momentos no es necesario que los pongamos. El tema de las fuerzas sí podríamos poner, pero las fuerzas no todas, ¿no? Sino las que nosotros estamos aplicando. Por ejemplo, la fuerza en Y. Nosotros estamos aplicando fuerza en Y. Fuerza en X no. Fuerza en X no. Fuerza en Y. Esta es la que nosotros estamos aplicando. ¿Sí? Entonces, la fuerza y el tema de la deflexión. Entonces estamos comparando el tema de resistencia del material, el tema de la fuerza y el tema de la deflexión. Entonces son solamente tres gráficas, ¿no? Cuando yo vaya a poner la gráfica, debo poner también algún comentario, ¿no? Esta distancia de acá no es significativa, pese a que está marcado con rojo, por lo tanto es válido, o sea, todavía sirve, ¿sí? Debo poner siempre algún comentario. En el tema de la fuerza puedo poner, en este punto de acá se encuentra la mayor concentración de fuerza, como me está mostrando, ¿no? Que es el punto rojo. Cuando hablemos del tema de la resistencia, este es el S mínimo, este es el S máximo, hacemos una comparación. Saco el valor de tablas de resistencia del material y lo comparo con este valor y digo, ¿no? Entonces, el valor es mucho menor a la resistencia que presenta el material, por lo tanto, no pasa nada, ¿no? Muy bien, ¿qué pasa si ahora nos vamos acá a la fuerza y le vamos a aplicar una fuerza mayor? Para entrar a esta ventanita lo único que he hecho ha sido hacer doble clic en la flecha, ¿ya? Entonces acá ya no va a ser 100 newtons, 10.000 newtons le vamos a aplicar, ¿no? 10.000 newtons ya va a ser destructivo. Voy a ponerle 1000 nomás. Aceptamos. Y lo que voy a hacer ahora es volver a simular. Vamos a volver a realizar la simulación. Y ahí está. Seguimos sin presentar acá algo significativo.
pero la deflexión, el desplazamiento, miren, ya está casi llegando al milímetro. Vamos a ver de aplicar un poquito más de carga, ¿ya? Entonces, nuevamente a ver acá, le vamos a hacer doble clic y le vamos a poner, le pondremos un cero más, le vamos a poner los 10.000 newtons. Aceptamos y ahora vamos a simular. Ahora sí, miren, la distancia de deflexión ya es 8 milímetros, ¿no? Es bastante grande el valor, ¿no? Entonces, a ver, vamos a verificar los resultados. Inicialmente con el análisis de... Ahí está bien. Este va a ser el de la mesa. Este va a ser el segundo análisis. No quiero sobreescribir título del informe. Aquí le vamos a cambiar el nombre, ¿ya? Le vamos a poner 2. Ahora sí. Ahí está. Entonces tenemos las características nuevamente. Tenemos acá la ubicación de los soportes, de los puntos fijos, las fuerzas. Tenemos la distribución de las cargas. Y acá, ¿no? Acá ya comenzamos a ver el tema de la deflexión. 8 milímetros y es harto, ¿no? Que esto se dobla 8 milímetros y es completamente destructivo para la estructura, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver de dónde está. Tenemos el tema de las fuerzas. Vamos a buscar la parte de los momentos. Y aquí está. Entonces, yo les comentaba, ¿no? Generalmente este tipo de aceros tiene alrededor de resistencia de fluencia de 180, ¿no? Esto está sobrepasando por mucho. Miren, esto es 306. Esto ya es completamente destructivo para el material, ¿no? Hemos sobrepasado por casi el doble la resistencia que tiene propio el material, ¿no? Vamos a ver de corregir desde el diseño, ¿ya? Vamos a ver de hacer algunas implementaciones. Entonces, una de ellas es, aquí voy a finalizar el análisis de la estructura que hemos hecho. Y lo que quiero hacer ahora acá es aumentar el pie de amigo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo va a variar en función de esta modificación en el diseño que estoy haciendo. Vamos a insertar aquí la estructura. Ahí va uno. Ahí va el otro. Ahí va uno. Ahí va el otro. Y bueno, hay que añadirlos todos, ¿no? Clicamos, aceptamos. Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es recortar, alargar. Vamos a seleccionar los elementos que queremos recortar. Son en realidad todos estos. Ojalá me permita seleccionar todos. Ahí está. Sí, me permite. La parte de arriba es sencilla, ¿no? La cara, todos están a esta misma altura. Tienen que estar a esta misma altura. Ahí está. Aplicamos. Ahí ya tenemos un corte. Y estos de acá, bueno, lamentablemente sí o sí tengo que hacerlos de forma individual. Ya no puedo hacerlo como hace rato, ¿no? Los vamos a hacer de a poco. Ahí va uno. Aquí vamos a seleccionar el otro. Ahí está el otro.
Bueno, básicamente con esto ya estaría, ¿no? Solo que si se dan cuenta, ¿qué es lo que estoy reforzando ahorita? Ahorita estoy reforzando esta barra y esta de acá. Y no así esta de acá. Esta de acá todavía no la estoy reforzando. Solamente estoy reforzando esto y esto, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que hemos mejorado, qué es lo que hemos cambiado con esto de la estructura, ¿no? Entonces acá, nuevamente, estamos trabajando con los 10.000 newtons. Vamos a volver a realizar el proceso de simulación. Ahí está. Y hemos corregido, sí, de alguna manera. Sigue siendo significativo el pandeo, sigue siendo significativo. Pero miren, hace un momento estábamos con casi 8 milímetros de pandeo, ¿no es cierto? Y ahora estamos con 5. Hemos mejorado de alguna manera el tema del pandeo. Ahora, esto no es suficiente y en realidad aquí se está presentando de manera más acentuada. Ahora yo les pregunto, miren, hemos tratado de corregir con el pie de amigo. ¿Cómo más podríamos corregir esta distancia de deflexión que tenemos en este punto? A ver, les pregunto. Ahorita hemos puesto el pie de amigo y quisiera que ustedes a ver me indiquen qué cosas más podríamos mejorar, corregir, aumentar en el diseño, cosa de que sigamos corrigiendo esa distancia de deflexión. A ver, piensen. Eh, eh, a lo mejor el pie de amigo que está en los laterales puede ir al punto donde se une la barra central, digamos, solamente un pie de amigo o dos de los laterales. Uno puede ser eso y otro colocar una patita al centro. Perfecto, Jaime, muchas gracias. Correcto. Una solución sería que nosotros agarremos, pongamos acá una tercera pata y en la tercera pata aumentemos ahí recién el pie de amigo. En realidad eso es mucho más eficaz que si nosotros ponemos acá, por ejemplo, de este lado a este lado y de este lado a este lado. ¿Puede corregir? Sí, va a ayudar a corregir esto. Puede ayudar a mejorar. Pero lo más eficiente sería poner el- la pata acá y de la pata recién sacar el pie de amigo, ¿no? Eso sería lo más eficiente. ¿Cuál sería otra forma de mejorar esta situación? A ver, ¿cuál creen ustedes que sería otra forma de mejorar? ¿Qué más podríamos mejorar? Otra forma puede ser cambiar la sección, digamos, de los tubos laterales de la mesa. Perfecto, Jaime, muchas gracias. Puede ser cambiar la sección. ¿Qué quiere decir cambiar la sección? Puedo aumentar el espesor, con eso estoy modificando la sección, o puedo hacer que el perfil sea un poco más grande. Se va a hacer un poco más grande, se va a hacer un poco más robusto, ¿no? Entonces puedo cambiar también la sección del perfil, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el programita a través de las simulaciones nos ayuda a ver una manera eficiente de si las cargas que se están aplicando a la estructura son dañinas para la misma estructura o ver alternativas de mejorar la estructura que ya tenemos para que pueda soportar las cargas que tiene, ¿no? Muy bien, hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. En la última práctica que ustedes tienen, penúltima mejor dicho, en esta de acá, que la van a entregar, creo está hasta las 10:30, les voy a dar un poquito más de tiempo si es que requieren. Estaba esto de acá, ¿no? Entonces tenían esto, tenían lo de las chavetas y acá abajo tenían la parte de la estructura. Entonces, ¿qué imágenes van a poner ustedes del informe? Los tres parámetros que les he dicho, ¿no? Por una parte tenemos acá, miren, los datos generales son importantes. Sí, pueden poner, por ejemplo, esto de acá, que son las características del material, ¿sí? Son las características del material y son los perfiles que están usando, ¿ya? Después, otro que también es importante es esto de acá. ¿Cuáles son los puntos fijos?
Esto de acá también es importante, el tema de las fuerzas, ¿no? Y de acá comienzan a poner las imágenes que consideren más importantes. A estas de acá, por ejemplo, yo le pondría tal vez, si pueden sacarle una impresión de pantalla, a una general de toda la estructura, pero obviamente una general de toda la estructura donde nos muestre el tema de el, el análisis que hemos hecho, ¿no? Esto, que nos muestre estos puntos, que nos muestre todo esto, ¿ya? Y después de eso, las gráficas que son importantes son, uno, la de deflexión, esta, la de deflexión, en donde aquí al lado ustedes van a poner su comentario, o abajo también van a poner su comentario. Después de eso, la de la fuerza, en donde se encuentra la fuerza. Ustedes indican la mayor acumulación de fuerza se encuentra en este punto, igual van a poner un comentario. Y después de eso viene el tema de los momentos. ¿Qué momento hemos dicho que vamos a utilizar? El momento máximo. Entonces, llevan esta imagen y abajo ponen su explicación y su comparación, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice la resistencia es de 3.579, ¿no? La calculada. Y aquí arriba del material, ustedes tienen las propiedades mecánicas. ¿Dónde está? Por aquí vi. Aquí está. ¿No? Del acero suave tienen la densidad, el límite de elasticidad, que es lo que nos interesa ahorita, que es de 207. Y la resistencia máxima a la tracción, que es 345. No trabajamos con la resistencia máxima a la tracción porque es un punto en la curva de la resistencia que considera, por ejemplo, ya deformaciones permanentes. En cambio, este otro elemento de acá, que es 207, que les puede servir a ustedes de parámetro de comparación si no van a alguna tabla, es el mínimo, ¿no? El límite de elasticidad mínimo. Entonces aquí nosotros garantizamos que ninguna deformación es permanente, ¿ya? Muy bien, chicos. Eh, Ahora viene la pregunta difícil. ¿Hasta qué hora quieren que les dé para que puedan completar esta tarea? Yo tenía estimado hasta las 10, 10 y media más o menos. Y que una preguntita. En mi caso, por ejemplo, yo hice un diseño con, o sea, donde no tiene patitas, o sea, no llega, digamos, una patita puntual, es una barra directamente de apoyo en el suelo. ¿Cómo podría colocar el punto, digamos, el punto fijo? ¿Sería la barra? Si tú pones en la barra, lo que te reconoce ahorita el programa son los puntos. Te reconoce 3 puntos de la línea de segmento con la que tienes esa barra. El punto en el centro y el punto a los costados, donde has empezado tu trazo, donde ha terminado y el punto medio más. Puedes utilizar esos 3 puntos, pero en realidad no estaría bien si tu máquina está así libre, ¿no? Más que todo porque tu máquina, al ser un motor, tiene que estar empotrado en alguna parte. Si no está empotrado, las vibraciones van a hacer que tu máquina salte por aquí y por allá, ¿no? Entonces tendrías que darle un poquito de estabilidad desde la estructura. Entonces ahí necesitas puntos de apoyo o ya sea ponerle tal vez algunas orejitas o alguna base a esa estructura para que se pueda empotrar en el suelo o en algún lugar. Ah, ya. Es que para este ejercicio hice un taburete. Ah, ¿Lo puedo compartir, por favor? bueno, en el caso del taburete no hay problema, ¿no? El taburete tiene las patitas, igual que la mesa, como puntos de apoyo. Pero en tu caso, para tu proyecto, que es lo que me estabas preguntando, me dices que tienes una Sí. barra, entonces ten cuidado con el diseño porque tendrías que tener alguna forma de fijar la estructura de tu motor, porque al momento de que comience a girar, ustedes saben, ¿no? Los motores cuando giran producen un poco de vibración y más, digamos, si tu máquina va a tener algún elemento de transmisión, ¿no? Entonces eso hay que tener un poco de cuidado. Ya, hija, está bien. Muchas gracias. Listo, no te preocupes. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta más? Ya chicos, ¿hasta qué hora quieren que les dé?
Hasta las 10 estará bien, porque han visto, no es complicado. Ustedes ya tienen la estructura y es ponerle nomás las cargas. ¿Cómo es, chicos? ¿Hasta qué hora? Hasta las 10:30, Inge, puede ser, o 10:15. Hasta las 10 y cuarto. 10 y cuarto me parece una buena hora. Muy bien, chicos. Entonces, yo igual tengo ahorita la sesión abierta, solo que voy a pausar la grabación y voy a estar atento a las preguntas que ustedes tengan entonces. ¿Ya? 10 y cuarto retomamos, ¿sí? Muy bien, chicos. Estamos retomando entonces ahora la grabación de la clase. Ya no falta mucho. Con esto estaríamos terminando la parte de elementos finitos. Quedaría pendiente la parte de soldadura y hay una herramienta más que creo que en algún momento tal vez sería de su utilidad, que es la parte de el cálculo de tornillos de potencia, ¿ya? Para estas dos últimas herramientas, en realidad el programa no hace más que generar reportes, ¿ya? En el caso de soldadura, o sea, no es necesario que yo tenga físicamente una soldadura, sino tenga las características de la soldadura para que yo pueda introducir los datos, los valores en el programa y el programa pueda mostrarme, ¿no? Cuáles son los resultados. De la misma manera, con los tornillos de potencia, como los tornillos de potencia, bueno, no son muy usuales, no es como un tornillo de fijación, por ejemplo, tienen roscas bastante particulares. El programa no genera tornillos de potencia, ¿sí? Pero sí nos ayuda con la parte de cálculo, ¿no? Y nuevamente es igual un cálculo de resistencia. Si se han dado cuenta hasta ahora, todas las herramientas que hemos ido aprendiendo, ahora sí les voy a compartir la pantallita. Todas las herramientas, bueno, en su mayoría las que hemos ido aprendiendo, tienen principios de resistencia de materiales, ¿no? Casi todo es o funciona en base a parámetros de comparación, ¿no? Comparamos lo que son las resistencias del material, bueno, la resistencia propia del material y la resistencia producida a partir de las cargas, ¿ya? Entonces, bueno, ahora les estoy compartiendo la pantallita. Sobre la misma estructura que ustedes tenían, bueno, ahorita yo ya he convertido. Hay una pestaña aquí en el archivo de ensamblaje que dice entornos, ¿no? En la pestañita de entornos tenemos un botón que dice convertir en conjunto soldado. Como inicialmente esta estructura de acá nosotros la hemos generado, pero la hemos generado a partir de un ensamblaje normal. Ahora estoy convirtiendo este archivo de ensamblaje normal en un archivo de conjunto soldado. Si recuerdan los tipos de archivos que tenemos de ensamblaje, tenemos el ensamblaje normal y el ensamblaje de conjunto soldado, ¿no? Entonces, estoy convirtiendo el archivo en un archivo de conjunto soldado para que me aparezca esta pestaña. En esta pestaña, estas herramientas de acá me permiten hacer algunas operaciones dentro de la estructura, entre ellas lo que es el tema de preparación de bordes, por ejemplo, ¿no? La preparación de bordes es el biselado dependiendo del espesor, ¿sí? Después tenemos el tema de la soldadura, ¿no? Nosotros podemos generar una soldadura visual o una soldadura ficticia o una soldadura a través de un símbolo en nuestra estructura. El tema de mecanizado permite realizar operaciones de remoción de material. ¿Qué quiero decir? Cuando habilitamos mecanizado, tiene las opciones de extrusión, revolución, agujero, empalme, chaflán, barrido, rosca. Tiene todas esas operaciones, pero ninguna de estas permite generar sólidos, sino solamente cortes, ¿no? En eso consiste el mecanizado. Posteriormente tenemos acá la herramienta de la cual les estaba hablando, que es el asistente de cálculo de soldadura. Hay distintos tipos de características de soldadura, por si acaso, ¿no? Tenemos por una parte lo que es la soldadura que nosotros conocemos de filete o la soldadura de empalme. Tenemos la soldadura de empalme, pero esto de acá es entre dos planos, como entre dos placas que están como en una junta, no es en T propiamente, ¿no? Pero están a 90 grados, ¿no? Este de acá no precisamente está a 90 grados, no está así como nos está mostrando acá, este de acá ya corresponde a una junta en T, ¿no?
El de acá es más o menos lo que correspondería a una soldadura de tipo relleno, ¿ya? Tenemos orificios, entonces nosotros estamos rellenando y aparte estamos uniendo las dos placas, ¿ya? Tenemos el asistente de... un segundito, por favor. Perdón chicos, mil disculpas. Les estaba comentando entonces, ¿no? Tenemos aquí el asistente de cálculo de soldaduras y bueno, tenemos distintos tipos de situaciones de soldadura, ¿no? Como por ejemplo esta de acá que es soldadura de filete. Bueno, estas dos corresponden a soldaduras de filete. Esta de acá corresponde a una soldadura de relleno. Esta también es una soldadura de relleno, pero para juntas a tope que tienen bisel, ¿ya? Tienen algún tipo de biselado. Entonces tenemos dos placas paralelas unidas por el lomo que permiten hacer este tipo de soldadura, ¿no? Es parecido a una soldadura de relleno. En realidad, esta soldadura es seguramente con el proceso con el que ustedes han aprendido a hacer el cordón de raíz, el cordón de relleno, el cordón de acabado, ¿no? Han aprendido a hacer ese tipo de cordones, ¿no? Después tenemos la otra que es la soldadura de punto y tenemos otras características más. Entonces, estas ya son soldaduras particulares, ¿no? Generalmente las que nosotros utilizamos podría ser entre soldadura de punto, en algún caso soldaduras que sean biseladas y las soldaduras de filete. Las de tipo tapón no usamos generalmente, ¿no? Son pocos casos en los que se podría utilizar, ¿ya? Entonces, en realidad, miren, les voy a mostrar esto a partir del asistente de cálculo para soldaduras de filete. Y el resto de las ventanitas es bastante parecida, ¿ya? Lo primero que yo tengo que identificar aquí es uno, la característica de la fuerza que yo estoy aplicando. Yo tengo acá, miren, mi soldadura, tengo dos placas y aquí estamos viendo el tema de la soldadura de filete. Está sujetando de este lado y de este lado, ¿no? Y la fuerza está yendo de forma axial, ¿ya? Podría ser también este otro caso. En este otro caso ya no es una fuerza axial, sino es como una especie de fuerza radial, ¿ya? Podría ser también algún caso en el que tengamos alguna fuerza con algún ángulo, ¿no? Puede ser que la estructura sujete algún tipo de carga y la carga no esté precisamente en alguno de los tres ejes, ¿no? En eje X, Y o Z, sino tenga tal vez algún tipo de ángulo, ¿no? Entonces tenemos distintos tipos de situaciones de carga, inclusive la de momento torsor. Miren, podemos también aplicar momento torsor. Lo primero que yo tengo que identificar en las piezas con las que yo estoy trabajando es qué tipo de carga estoy aplicando, ¿no? Una fuerza axial, un tipo de fuerza radial, alguna fuerza con ángulo, como las que estamos viendo acá, o alguno de que sea de plegado o torsor, ¿no? Entonces, una vez que yo haya identificado esto, lo que debo hacer acá es introducir el valor de la fuerza que se está aplicando. Si en este caso esto es una fuerza axial, entonces pongo el valor de la fuerza axial, ¿no? Después de eso vienen las características de la soldadura. Esto que dice alto de soldadura se refiere a lo siguiente. Esto voy a tratar de dibujárselos. Cuando nosotros hablamos de soldadura de responsabilidad, incluso esto viene por norma. Van a disculpar, mi pulso está terrible. Ahí está. Entonces, asumiendo que esto de acá es nuestra soldadura, está, la verdad que está muy mal, vamos a hacerlo con líneas, o con esto. Ahí está. Entonces, ahí está. Entonces, tenemos acá nuestra soldadura de filete. La soldadura de filete tiene una distancia, tiene una longitud que viene desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. Entonces, si esta distancia, esta longitud, generalmente es proporcionada, ¿no? O sea, si esto de acá, por ejemplo, mide 12 milímetros, el de acá abajo también va a medir 12 milímetros. A eso se refiere el alto de la soldadura. Entonces, en realidad no solamente es el alto, ¿no? Sino sería el alto y el ancho. Solo que el alto y el ancho, como estamos hablando de una soldadura de filete, debe ser el mismo valor. Y esto se debe a que yo no puedo tener 12 aquí y aquí 8, por ejemplo. Voy a tener más
área de sección cubierta por la soldadura de este lado que de este lado. Por lo tanto, este lado de acá no va a tener la misma resistencia que este, ¿sí? Entonces, viene proporcionado, ¿no? Si esto de acá mide 12, el otro también mide 12, ¿no? Y es por eso que acá solamente nos permite introducir lo que es la altura de soldadura. La longitud de soldadura se refiere así como estamos viendo acá. Esta es la soldadura de filete y está yendo a lo largo de toda la pieza, ¿sí? Estamos yendo a lo largo de toda la pieza. Entonces, a eso se refiere la longitud. Yo también debo conocer, por ejemplo, acá en estas estructuras, yo puedo tener acá al interior una soldadura que sea de filete y la longitud va a ser desde este extremo hasta el otro extremo. Esa va a ser mi longitud de soldadura, ¿sí? Entonces, hemos definido el tipo de fuerza, hemos definido las medidas de la soldadura, estamos definiendo la longitud de soldadura, hemos definido la fuerza que se está aplicando en esa soldadura y después vemos la forma de la soldadura. En este caso, estas líneas rectas de acá se refiere a que la soldadura es lineal. O sea, hay de distintos tipos, ¿no? Pero en este caso, el acabado superficial de la soldadura es lineal. ¿A qué me refiero? A que la soldadura, por ejemplo, puede tener al momento de soldar un acabado que sea convexo hacia afuera, una semicircunferencia hacia afuera, puede que sea cóncavo hacia adentro o puede que sea recto. Generalmente nosotros le damos una terminación recta y esto nosotros lo conseguimos con la amoladora, ¿no es cierto? Entonces, a esto de acá se refiere el tema de la terminación de la soldadura. El tema del procedimiento que vamos a utilizar es un cálculo estándar, ¿no? Pueden utilizarse también métodos de tensiones comparativas, y aquí el programa tiene algunas opciones más, ¿no? Desde el límite de elasticidad o manualmente. Y este es el criterio de cálculo. Estamos aplicando ahorita el método general, no el CCN. Se puede aplicar también el CCN. El CCN es en base a netamente la resistencia del material, pero bueno, estamos aplicando el método general, ¿no? Entonces, hemos establecido el tipo de carga, la forma de la soldadura, la fuerza que se está aplicando, las medidas de la soldadura, aquí le vamos a poner un poquito más, los 12 que estábamos hablando hace un momento, la longitud de la soldadura que va a ser 100 milímetros, y después de eso ya podemos iniciar la propuesta de cálculo. Pero antes, acá nosotros tenemos el material y las propiedades de la junta. Se refiere a el material con el cual nosotros estamos soldando. Entonces acá podemos haber utilizado, no sé, algún tipo de electrodo que tenga un aporte según el E70 y bueno, puede ser cualquier terminación, ¿no? Entonces, el material de aporte que da este electrodo es material de soldadura. Entonces, es el material que tal vez nosotros estamos utilizando en este momento y lo vamos a colocar, ¿no? Entonces, introducimos el material y después de eso elaboramos nuestra propuesta de cálculo, ¿no? En nuestra propuesta de cálculo, lo que nosotros tenemos que verificar es esto. Nuevamente, a ver, vamos a ver el análisis de resultados final. Tenemos acá el material que nos está dando una resistencia con un límite de la elasticidad de 390. Está produciendo las cargas que nosotros hemos seleccionado, una tensión admitida de 156. Los 156, miren, no sobrepasa en ningún momento los 390. Por lo tanto, la comprobación de cálculo es positivo. ¿Qué quiere decir? Que la soldadura que nosotros hemos puesto de 12 milímetros tranquilamente va a aguantar la carga de 1500 newtons, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros exageramos un poco? Aquí le vamos a poner un valor menor de tamaño de soldadura, los 5 que tenía hace un momento, y le vamos a aumentar 2 ceros más aquí. Estamos poniéndole mucha fuerza, ¿no? Vamos a calcular y bueno, acá de seguro que ya nos está mostrando un error. Vamos a ver el análisis de resultados y vemos, ¿no? Tenemos 150.000 newtons, 150 kilonewtons. Tenemos una longitud de soldadura de 5. El material de la junta nos da una resistencia de 390. La tensión admitida es 156, no está sobrepasando, pero la tensión de corte de soldadura, esta sí está por el límite. No está sobrepasando, pero está muy próximo al límite. Cuando se trata de soldadura de responsabilidad, no podemos estar cerca del valor, ¿no? Por el tema de garantizar, ¿no?
Y esto es también debido a que la estructura está sometida a fatiga. Entonces, si este valor está muy próximo al límite que tiene el material, entonces por tema de fatiga incluso podría llegar a fallar mucho antes de lo esperado, ¿no? Y es por eso que acá, por ejemplo, nos está dando negativo, ¿no? Nos está dando un valor negativo. De esa manera trabaja esta herramienta. Entonces, miren, generalmente nosotros cuando soldamos estructuras así como la mesa o los ejemplitos que ustedes han traído, o incluso algunas estructuras de máquinas, no tomamos en cuenta esto porque no se considera como soldadura de responsabilidad, ¿no? La soldadura de responsabilidad entraría en lo que son gaseoductos, oleoductos, tinglados, estructuras ya un poco más grandes, ¿no? Pero la herramienta trabaja de esta manera. No genera ninguna soldadura, solo hace una comprobación de cálculo, ¿ya? Entonces aquí vamos a aceptar, aceptar. Y la última herramienta que quisiera mostrarles es esta de acá, ¿sí? Tenemos acá, ampliamos esto, tenemos más herramientas. Esto de acá es para determinar el tema de ecuaciones que se utilizan desde el generador de cálculos. Esto es como el manual del, del Design Accelerator del programa, ¿no? Entonces, si ustedes en algún momento quisieran acceder, quisieran ver algún criterio que utilice el programa, por si acaso no tiene todos los criterios acá, o sea, el programa no les muestra todo, o sea, no les da toda la información, pero les da algunas ideas, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, el programa les muestra, por ejemplo, el tema de, tenemos acá juntas de fijación, engranajes rectos, ¿no? Cálculos básicos de geometría de engranajes rectos. Entonces, aquí les muestra algunas variables y les da el tema de las cotas y las ecuaciones, miren, con las cuales el programa calcula, ¿no? En algunos casos les da así con bastante detalle, ¿ya? En algunos otros casos no les da con tanto detalle, ¿ya? Pero es importante que sepan eso porque desde acá el programa mismo les muestra, ¿no? Cuáles son los criterios que está utilizando para hacer algún cálculo, ¿no? Y bueno, tenemos aquí algunos otros elementos más. El que me interesa ahorita mostrarles es este de acá, que corresponde a el tornillo de potencia, ¿no? Para esto del tornillo de potencia podemos comprobar el cálculo o en realidad que el programa, podemos hacer un diseño de material para seleccionar el material del tornillo, pero en realidad generalmente lo que nos interesa es el diámetro, que el programa calcule el diámetro, ¿no? Entonces, nosotros tenemos acá para seleccionar qué tipo de datos tenemos. Tenemos solamente la fuerza axial, tenemos solamente el par torsor o tenemos ambos, ¿no? Entonces, si tenemos ambos, yo puedo poner mi fuerza axial y puedo poner mi momento torsor, ¿sí? El coeficiente de fricción de rosca que estamos viendo acá, de 0.15, eh, es un dato que se puede sacar de tablas, ¿ya? Entonces, para eso tendríamos que tener una tablita que nos indique, de acuerdo al tipo de perfil del tornillo que estamos seleccionando, básicamente cuál es el coeficiente de fricción de rosca. Como es un elemento de tornillo que trabaja por contacto, entonces trabaja básicamente por fricción, ¿no? Estos otros elementos que están marcados, lo que es el paso, lo que es el diámetro de rosca, lo que es el diámetro medio, el diámetro mínimo, el programa lo va a calcular, ¿ya? Al ser un tornillo de potencia, es un tornillo de potencia, tiene un punto de apoyo aquí, otro punto de apoyo aquí, y esto de acá es lo que se conoce como el collarín. El collarín es un elemento que el tornillo al momento de girar lo va a desplazar linealmente. Entonces, acá es importante especificar aquí la altura, o sea, la distancia esta que estamos viendo, que tiene de contacto el collarín con la cantidad, una cierta cantidad de hilos del tornillo, ¿no? Entonces es importante saber cuánto de área de contacto tiene. Por otra parte, es importante saber también la longitud total que tiene el tornillo. Me refiero a la longitud total del tornillo roscado. Aquí nos está mostrando hasta aquí la medida, pero en realidad se refiere a toda la medida de rosca del tornillo, ¿ya? Por otra parte, hay que especificar también el material con el cual nosotros estamos pensando trabajar o hacer trabajar el tornillo. Entonces seleccionamos algún tipo de material y posteriormente seleccionamos las características.
¿Qué es lo que estamos haciendo? Al momento de rotar el tornillo, estamos produciendo desplazamiento, o al momento de desplazar, estamos produciendo rotación. Si este de acá, por ejemplo, fuese un tornillo de potencia de alguna máquina que sea como, por ejemplo, una CNC, una router de CNC, entonces lo que hacemos es convertir rotación en desplazamiento. Esto gira y este elemento va a comenzar a desplazarse de izquierda a derecha, ¿ya? Miren, esos son básicamente los datos que nos permite introducir el programa para que el mismo programa realice los cálculos, ¿no? Pues aquí nosotros calculamos y el programa en nuestro reporte de datos nos va a dar las características, ¿no? El diámetro de rosca que ha seleccionado, el paso, el diámetro del tornillo medio, el diámetro del tornillo mínimo y algunas características más de resistencia. Para eso hemos introducido el material, ¿no? Esas dos herramientas más quería mostrarles. El programa, miren, yo le voy a dar aquí a aceptar y bueno, el programa lamentablemente no genera el tornillo, ¿no? Pero sí me genera el cálculo. Entonces yo tengo aquí mi cálculo, por ejemplo, ¿no? Sí genera el cálculo, ¿ya? Muy bien, chicos. De estas últimas dos herramientas, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario tal vez. Inge, este tipo de tornillo es más referido a los ejes, en este caso de las poleas y de los rodamientos. Estos tornillos, como su nombre indica, como son de potencia, transmiten potencia. No es lo mismo que un tornillo de fijación, por ejemplo. Un tornillo de potencia, te pongo un ejemplo, lo tienes en la prensa de banco, por ejemplo. El tornillo que tiene la prensa de banco no tiene una rosca estandarizada métrica, por ejemplo, ¿no? Tiene un perfil trapezoidal o un perfil cuadrado, en algunos casos utilizan, ¿no? Ni siquiera es trapezoidal, perdón, es perfil cuadrado o rectangular. Entonces, estas roscas tienen la característica, uno, puede ser de transformar el movimiento, de rotación en traslación o de traslación en rotación, y el otro de desplazar objetos, ¿no? Por eso se le dice tornillo de potencia, porque transmite potencia, ¿no? Puede ser también, como les mencionaba hace un momento, en el caso de la CNC Router, ahí sí utilizan el perfil trapezoidal. Entonces, estas roscas lo que hacen es convertir el movimiento rotacional del tornillo en un movimiento traslacional, ¿sí? No sé si Ya, Inge, está bien. sí, está bien. Ya. Sí, porque esto se utiliza, como dice usted, ¿no? Para generar traslación, más que todo de potencia, ¿no? Si acaso por ejemplo, en mi caso, yo quisiera trasladar lo que son las ruedas, una vez que de inicio, digamos, el engranaje, que con un motorcito pueda trasladar, desplazar una determinada carga, digamos, y volver a su lugar y tal. Entonces, para ese tipo de cálculo sirve este tornillo de potencia, ¿no? Te podría servir para que determines el diámetro de tu tornillo, ¿no? Ahora, por otra parte, estos tornillitos, por ejemplo, pero con diámetros, estoy hablando de 8 milímetros, 10 milímetros, creo que hasta 12 milímetros traen. Estos de Sowers tienen las varillas, como varillas más o menos roscadas. Tienen el tornillo de potencia, pero no son de diámetros muy grandes. Si tú quieres para demostración, puedes hacer este cálculo para verificación. Obviamente, te has dado cuenta aquí, por ejemplo, los 8 milímetros que tenemos para la carga no es significativo, ¿no? Porque tampoco le hemos puesto mucha carga. Mira, tenemos 2 newton metros, 100 newtons de fuerza. Influye también la longitud, por si acaso, ¿no? Si la longitud es muy grande, y aquí posiblemente te marque como error, más que todo por el tema de resistencia, si la longitud es muy grande del tornillo, lo que va a pasar es, si este es delgado, va a comenzar a pandear, ¿no? Entonces eso también hay que tener cuidado. Ahorita ha salido todo bien, todo bonito el cálculo, porque las cargas son pequeñas y la longitud del tornillo también es pequeña. Entonces, no hay ese efecto que se lo conoce como de brazo. El efecto de brazo es esto. Mira, este es el brazo, prácticamente. Este es el brazo. Es la longitud desde este punto de apoyo hasta aquí, donde estamos generando la carga, en donde se genera un momento torsor. Si esto llega hasta este extremo,
tenemos la misma carga, la misma fuerza, pero mayor longitud, entonces el momento torsor aumenta, ¿no? Entonces ahí es donde produce ese efecto de pandeo, ¿no? Y se pronuncia más cuando la longitud del tornillo es muy elevada, ¿no? Ya está bien, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario, algo tal vez que quisieran que les repita? Todo bien, Inge. Ya. Eh, ahora sí, esta es la última tareita, tal vez algunos ya han descargado. Esta carpetita, por si acaso, como hasta aquí hemos terminado y esta es la última clase, hasta aquí ya hemos terminado todos los ejemplos. Entonces, esta carpetita yo se las voy a poner acá. Se las voy a poner de este ladito. Aquí, en recursos de aprendizaje. Es todos los ejercicios que han trabajado conmigo, ¿ya? La grabación de la clase viene acá. Y la tarea esta, por si acaso, vamos a tener esta horita, esta última hora, para las dudas que ustedes tengan sobre el ejercicio, pero en realidad lo van a presentar hasta el día martes. Miren, la fecha de entrega de esto es hasta el 15. Hasta el día martes a las 11 de la noche. Lo van a subir así como el resto de los trabajitos en PDF, ¿ya? ¿En qué consiste esta última tarea? La última tarea consiste en lo siguiente. Les había comentado, ¿no? Van a tratar de trabajar y diseñar una caja reductora. Entonces tenemos aquí ya la característica de la caja reductora. Entonces tenemos un sistema de transmisión que tiene un motor eléctrico asíncrono trifásico con una potencia de 5 CVs y una velocidad rotacional de 1140 RPM, ¿no? Dice acá que los datos que yo vaya a calcular debo duplicar para considerar el tema de fatiga. ¿Qué quiere decir eso? Aquí les adelanto un poco. El momento torsor que se vaya a calcular es el doble. O si no, si quieren hacerlo desde el principio, básicamente si yo duplico la potencia, estoy duplicando absolutamente todas las cargas. Entonces ya no sería 5 CV, sino sería 10 CVs. Entonces esto me permite a mí sobredimensionar, ¿ya? Después de eso tengo aquí los engranajes, ¿no? Tengo el engranaje Z1, Z2, Z3, Z4. Aquí tengo los números de dientes, tengo el módulo si es que necesitan, tengo el ángulo de presión, tengo un factor de seguridad de 3, tengo el material que es el SAE 1040 para el eje. Y después de eso me está pidiendo calcular el diámetro en el punto más crítico para el árbol 1, 2 y 3. Dice aplicar la TECO, pero van a aplicar la energía de la distorsión que hemos visto para cálculo de ejes en el programa. Entonces, tengo acá, miren, eje 1, eje 2 y eje 3. ¿Sí? También hay que calcular con el diámetro que hemos seleccionado la longitud para las chavetas según la norma ISO. Van a utilizar las chavetas rectangulares que hemos visto para cada uno de los árboles, ¿no? Si es que pueden modificar el tema del material, traten de utilizar un material de menor resistencia a la resistencia que tiene el eje, ¿no es cierto? Después de eso hay que seleccionar rodamientos rígidos de bolas o sea, el rodamiento que tenga el mayor tiempo de vida útil utilizando la norma DIN 625. La DIN 625 es la que nosotros tenemos en el centro de contenido. Miren, a ver, desde aquí, desde rodamientos, tenemos acá los rodamientos. Estos son de contacto angular, no son rígidos de bolas. Todas las categorías de rodamientos. Entonces aquí yo tengo que buscar la DIN 625. Entonces vamos buscando DIN 625. Y desde acá tengo, miren, DIN 625 SKF, ¿no? Estas son las normales, las que no tienen placas, hemos dicho. Las RC1 son las que tienen las placas plásticas y las Z son las que tienen las placas metálicas, ¿no? En este caso solamente dice DIN 625, entonces es la normal, ¿no es cierto? Ustedes van a seleccionar los rodamientos, tienen acá un par de rodamientos, acá tienen otro par y acá tienen otro par, ¿no? Después de eso van a dimensionar los pares de engranajes. ¿Qué quiere decir eso? Van a poner las características de medidas calculadas en base a estos datos de los engranajes, ¿no? Y finalmente dice diseñar la caja reductora. Hay que diseñar todito esto, ¿no? Todo esto hay que diseñar.
Las medidas, miren, tienen acá 100, 400, 100, tienen acá 100, 100, tienen acá 100, 100. Y el detalle aquí es que yo no les he puesto ya ninguna referencia más. Ustedes pueden poner las variaciones de sección que crean convenientes. No se olviden, una variación de sección, ¿para qué sirve? Puede servir para el tope del mismo engranaje, ¿no es cierto? Entonces, es importante que los ejes tengan en algunos casos variaciones de sección, ¿ya? Entonces, ustedes van a ver en dónde poner estas variaciones, ¿no? El engranaje no tiene un ancho. Ustedes van a dimensionar el ancho en base a las características que tiene el eje, ¿ya? No sé si hasta acá tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿Quisieran que les repita algo tal vez? Inge, en cuanto a las variaciones del eje, se refiere al diámetro que se va, que nosotros le pongamos, ¿no? A los ejes. Exacto. En realidad, no solamente al eje en general, porque el eje aquí, por ejemplo, está representado por una viga. Entonces, no se ve las variaciones de sección. Entonces, por ejemplo, hay una variación de sección aquí y aquí por los rodamientos. Entonces, yo le puedo poner otra variación de sección para los engranajes, ¿no? Entonces, tendría un diámetro de rodamiento, otro diámetro para el engranaje y otro diámetro acá, para el centro. Es una recomendación, ¿no? Pero aquí ya ustedes tienen que ver su diseño. Ya, Inge, está bien. ¿Está bueno? ¿Tiene alguien alguna duda, alguna consulta más? Por mi parte, todo bien, Inge. Perfecto. Miren, este trabajo lo van a presentar hasta el día hasta el día martes, perdón. El 15, martes es 15, ¿no? Hasta el día martes 15 a las 11, porque no es un trabajo cortito, es un trabajo bastante larguito, digamos, ¿no? Y es moroso. Entonces, lo que vamos a hacer esta ahorita, ahora los que desean, si gustan, se pueden retirar también, porque en realidad con esto, miren, ya estaríamos dando por concluido el curso, ¿no? Eh, los que gustan se pueden quedar y hasta el mediodía vemos las dudas, las consultas que tengan sobre el ejercicio y después de eso la fecha de entrega ya la tienen, que sería hasta el martes 15, ¿sí? Por una parte, antes, si hay alguno que se va a retirar tal vez con anticipación, les agradezco mucho la participación en el curso, espero que haya sido de su interés, sea también de su utilidad. No muchas personas prestan mucha atención a esta parte de cálculo de elementos de máquinas, sin embargo, representan una buena referencia para cuando uno está diseñando alguna pieza, ¿no? Entonces, si se han fijado, el Inventor tiene un potencial bastante grande, ¿no? Si bien en el mercado, por ejemplo, para el tema de diseño, el SolidWorks es uno de los programas más utilizados y es uno de los más convencionales, la razón por la cual el instituto utiliza el Inventor es por estas herramientas que tiene. Se tiene muchas herramientas que están integradas en el mismo programa que permiten hacer cosas bastante interesantes y desarrollar cálculos también enfocado a la fabricación de máquinas, ¿no? Que es el objetivo del programita. Entonces, bueno, espero que el curso haya sido de su agrado, haya sido de su interés y los motive también a investigar un poquito más, porque si se han dado cuenta, el programa tiene muchas otras herramientas más, ¿no? Entonces, en ese sentido, les agradezco mucho la participación y ya saben, esta ahorita se pueden quedar los que gusten, los que no pueden disponer de su tiempo, ya tienen la fecha de entrega y tenemos hasta el mediodía para poder absorber cualquier duda que tengan sobre algún dato o alguna colaboración tal vez que tengan sobre o que necesiten sobre el tema del manejo de alguna herramienta, ¿ya? Muy bien chicos, entonces manos a la obra. Ya, Inge, Muchas está. gracias. ¿Y para cuándo el Inventor nivel 2? El siguiente nivel del Inventor en realidad sería aumentar la parte de análisis dinámico. El programa, ahorita estamos haciendo análisis estático, ¿no?
el programa también permite hacer un análisis dinámico. Pero en realidad, esto de acá que hemos visto ahora no es un nivel básico, ni siquiera es un nivel intermedio avanzado. Esto ya es una parte bastante avanzada del manejo del programa. Porque generalmente la parte intermedio avanzada se queda con la parte de diseño de estructuras, chapa metálica y algunas herramientas que tiene para elaboración de piezas el programa. Entonces, estas otras se ¿Ya están consideran listos? avanzadas Ya, porque ya utilizamos criterios, ya. ¿no? Dime, Dimar. No, perdón, Inge, me estaban hablando mi papá. Ah, ya, no te preocupes. Un segundo nivel de esto podría ser la parte dinámica, pero no creo que abramos por el momento. Es bastante interesante la parte dinámica, como les comentaba, ¿no? Porque ya no hacen solamente el análisis estático, sino también incluye el dinámico de movimiento. Pero bueno, hasta acá creo que tienen ya alguna base que espero les sea de utilidad, no solamente para alguna materia en particular, sino si a alguno de ustedes les interesa bastante la parte de diseño, les sirva para seguir diseñando, ¿no? Así sería, chicos. Entonces, quedo atento ahorita a cualquier duda, consulta que tengan sobre la práctica. ¿Ya? Ok, ok. Muchas gracias por el curso, Inge, ha sido de mucha utilidad, la verdad. Por mi parte sí que he aprendido bastante. Me alegra mucho, Dimar. Gracias. Es una satisfacción para mí oír eso. Gracias. A usted, Igualmente. Inge. Yes. Gracias, chicos. Gracias, Jaime. Lo de los certificados, Inge, ¿cómo vamos a hacer para recoger? Al grupo yo les voy a avisar porque hasta el día martes entregan la última práctica. Yo tengo que sacar Ujú. las calificaciones por el tema de la carga horaria. Esto tiene que tener, y es por eso que han hecho prácticas, no tiene evaluación. Entonces, van a tener una nota final y de acuerdo a eso van a tener un certificado ya sea de aprobación o de asistencia, digamos, ¿no? Yo les voy a avisar al grupo de WhatsApp de acuerdo a lo que yo envíe el informe con sus calificaciones y les mantengo al tanto, pero tal vez no sea directamente a fin de año, porque miren, ya estamos casi medio mes de diciembre, ya estamos terminando la gestión. Posiblemente sea para el siguiente semestre, ¿no? El siguiente semestre ya les van a entregar sus certificados, pero voy a consultar bien, ¿ya? Y les aviso al grupo de WhatsApp. Bueno, gracias, Inge. ¿Listo? Hasta luego. Se cuida. Listo, Dimar, nos vemos, que estés bien.